buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana y el sistema de medios públicos, junto a las redes sociales, llevan a usted la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Ya todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal, como en cada jornada, Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es costumbre, el director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán García. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos siguen todas las mañanas. Y como ya hemos venido haciendo, comenzamos informando el lamentable fallecimiento de dos pacientes que estaban diagnosticados como COVID-19. Primero, dándole nuestras condolencias, reitero, a sus familiares, a sus amigos, sus compañeros de trabajo en algunos casos, por la sensible pérdida, que siempre es muy doloroso para el personal que le ha llegado a ellos. Uno es un paciente de 53 años, con antecedentes de una cirrosis hepática, una diabetes mellitus, hipertensión arterial, que se encontraba ingresado en el hospital Julio Aristegui de Cárdenas en Matanzas, General Julio Aristegui de Cárdenas en Matanzas, y estaba ingresado realmente por una cirrosis hepática que estaba descompensada. Incluso estando ingresado, llegó a tener un cuadro de encefalopatía hepatoamoniacal y una insuficiencia renal, que son dos complicaciones de esta enfermedad de muy mal pronóstico. En su estadía, pues se le realizaron rayos X de tórax, se evidenciaron algunas lesiones inflamatorias y se le realiza la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2. Cuando ya se tiene se decide trasladarlo al Hospital Militar de Matanza, que es donde se atienden los pacientes sospechosos o confirmados, realmente su estado clínico no permitía el traslado. Y de esta forma fallece, reitero, y de forma lamentable en el Hospital de Cárdenas en Matanzas, con el diagnóstico de una cirrosis hepática, una insuficiencia renal aguda, además de la presencia del COVID-19. Y la otra paciente que lamentamos su fallecimiento es una señora que se encontraba ingresada en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Es una señora de 69 años de edad, perteneciente al Hogar de Ancianos número 3 de Santa Clara, que conocemos que ha aportado un número de casos confirmados, contagiados. Era una persona que tenía además un retraso mental, una demencia, y que como consecuencia del chequeo, del pesquisaje que se hizo en este hogar de ancianos, a punto de partida de la detección de algún caso, de los primeros casos, pues realmente se detecta la presencia de la COVID-19. Esta paciente inmediatamente se ingresó, se le inició el protocolo nacional de tratamiento, incluyendo la utilización de diferentes medicamentos como tal, pero su evolución fue tórpida, presentó una disnea progresiva, intensa, y lamentablemente presentó una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible reanimarla. Entonces, esta es la segunda persona que fallece en el día de ayer, y que, reitero, lamentamos mucho que haya este final
fatal para estos dos casos. En nuestro país la situación en estos momentos similar desde el punto de vista de la presencia de extranjeros, 4.771, 6.759 migrados, hospedados en casa de arrendamiento 947, con la misma situación que hemos modificado. Es lógico que esto no tenga muchas modificaciones porque no están entrando, no están saliendo, por lo tanto se mantienen en esta situación. Cambia el número de pacientes ingresados en hospitales, 3.546, en vigilancia hay 53, sospechosos 2.687 y ya se suma una cantidad, o sea, ya tenemos confirmados ingresados 806. Vigilancia en la atención primaria de salud 5.556. Algunas personas nos han dicho las fluctuaciones de esta cifra de un día a otro, y eso es lógico. Unos pacientes se van de alta o bien por su recuperación cuando ya son confirmados y se recuperan y cumplen con lo que está establecido. Otros pacientes se van de alta porque las pruebas que se realizan resultan negativas, por lo tanto no se justifica, y además continuamente cada vez que se confirma un caso, y aquí todos los días decimos cuántos casos se confirman, pues eso genera un grupo de acciones de control mediante la cual se detectan personas sospechosas, digamos contactos de esa persona que tienen síntomas, y otras personas que no tienen síntomas, pero que son contactos de estas personas confirmadas, las cuales es necesario aislarlas, estudiarlas y descartar que puedan haberse contagiado con la enfermedad. Dije que en la atención primaria de salud se mantienen en vigilancia 5.556 personas. Para detectar la presencia de la COVID-19 se estudiaron en el día de ayer 1.823 muestras, 1.823 personas. De esas 1.823, 20 resultaron positivas. Esto representa el 1,9% de las muestras procesadas resultaron positivas, cifra muy inferior a la de días anteriores, que habíamos tenido un 2,8, un 3,5% de positividad. En el IPK se procesaron 849, en los laboratorios de biología molecular de Villa Clara 600, el de La Habana 191, el de Santiago de Cuba 183, que es lo que permitió detectar los 20 casos positivos. De esta forma, ya se acumulan un total de 41.651 muestras procesadas y de ellas 1.389 positivas, o sea, el 3,3%. Los 20 nuevos casos confirmados fueron cubanos, de ellos 19, o sea, el 95% fueron contactos de casos confirmados, y uno de los pacientes, de las personas confirmadas, estamos en estudio para precisar la fuente de infección. De los 20 casos diagnosticados, 9 son del sexo femenino, el 55% son masculinos y el 65%, o sea, 13 de los 20 fueron totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los grupos de edades más afectados, el menor de 40 años con 10 casos, o sea, el 50%, seguido del grupo de 40 a 60 años de edad, con 9 casos, que es el 45%. Las provincias más representativas fueron La Habana con 14 casos, 70%, y Matanzas con 3 casos. No obstante, de estos 20 casos confirmados, hay 2 de Pinal del Río, del municipio Guane. Los 14 de La Habana son 4 del municipio San Miguel del Padrón, 3 del municipio 10 de octubre, 2 del municipio Centro Habana y 1 de cada uno de los siguientes municipios: La Lisa, Cotorro, Habana Vieja, Boyeros y Cerro. Matanzas con 3 casos
confirmado en el día de ayer del municipio Cárdenas, y Cienfuegos con un caso del municipio Cienfuegos como tal. Esas son la distribución de los casos que fueron confirmados en el día de ayer. De los 1.389 pacientes que han sido diagnosticados, el 57,2%, o sea, 794, presentan una evolución clínica estable. Como dije anteriormente, con los 2 fallecidos que lamentamos en el día de hoy, ya suman un total de 56 fallecidos. Mencionamos siempre porque en las estadísticas, en el total de casos, hay que incluir los 2 evacuados que se evacuaron al principio de la aparición de pacientes en nuestro país, y ya suman 525 altas, o sea, 24 en el día de ayer, para un total de 525 altas, que eso representa el 37,8% de los pacientes diagnosticados ya están dados de alta. Por provincia, que sabemos que es interés de nuestra población, podemos decir que estas altas, 26 pertenecen a la provincia de Pinar del Río, 4 a la provincia de Artemisa, 190 a la provincia de La Habana, 1 a Mayabeque, Matanzas 41, 136 de Villa Clara, 4 de Cienfuegos, 7 de Santi Espíritu, 7 de Ciego de Ávila, 54 de Camagüey, 2 de Las Tunas, 22 de Holguín, 1 de Granma, 26 de Santiago de Cuba, la Isla de la Juventud, 4 altas, y Guantánamo todavía no tiene ninguno de los casos confirmados de alta. Esto hace un total de las 525 altas que ya se acumulan en el día de hoy y que representa el 37,8% de los pacientes que se han diagnosticado. Se mantienen en las terapias intensivas un total de 12 pacientes confirmados, 6 críticos y 6 graves, que son los mismos pacientes. No hubo ninguna modificación en comparación con el día de ayer en relación a los pacientes críticos y graves. Se mantienen los mismos, 6 críticos confirmados, 2 en el Hospital Salvador Allende de La Habana, 1 en el Hospital Celestino Hernández y Militar Manuel Fajardo, ambos de Villa Clara. De los 6 graves hay 2 en el Hospital Fran País de La Habana, en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, 2 en el Fran País y 2 en el Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. 1 en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, que ayer habíamos dicho el Hospital Abel Santa María. Realmente este paciente estuvo inicialmente en el Abel Santa María, pero inmediatamente que se hizo el diagnóstico se trasladó para el León Cuervo Rubio, que es el hospital que en Pinar del Río está designado para esta atención, y 1 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. Esta es la situación. Perdonen, no sé si lo dije claro, pero entre los 6 casos confirmados críticos, son 2 en el Hospital Salvador de Allende de La Habana y 2 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara, además del que se encuentra en el Hospital Militar y 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Esta es la situación en nuestro país. Ese es el comportamiento de la enfermedad hasta el día de hoy. Y bueno, escuchamos las preguntas que puedan haber realizado en relación con nuestra información. Doctor, iniciamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Cuba Plus de Canadá y dice lo siguiente. Respecto a los fallecidos a causa de la COVID-19, se ha dicho que el virus se mantiene latente después del deceso. ¿Puede informar acerca de qué tiempo esto sucede? Es decir, ¿durante qué tiempo el virus estará vivo y podrá contaminar a alguna persona que tenga que manipular a los fallecidos? Sí, eso siempre es una incógnita con las enfermedades infecciosas, ¿no? Y se ha demostrado por los estudios que se han hecho que
así de las enfermedades infecciosas, las de más riesgo, las de riesgo para contaminarse, están las fiebres hemorrágicas como el ébola, la fiebre hemorrágica de Marburgo, que nosotros conocemos a punto de partida de las epidemias que hubo en el mundo, el cólera, que lo tuvimos presente en Cuba, de riesgo desde el punto de vista de la manipulación, pero desde el punto de vista de esta enfermedad, al igual que otras enfermedades respiratorias, el riesgo es muy poco, porque solamente constituye de mucho riesgo los pulmones, que si se manipulan de manera incorrecta. Entonces, realmente no está ni prohibido ni se trata de que no se realice las necros en los casos que sea necesario. Incluso se pide que se permita hacerlo, porque también como es una enfermedad nueva, estamos estudiando las características del comportamiento de la enfermedad en nuestro país y las afectaciones que puede tener sobre diferentes órganos. Es importante que el personal que trabaja en esto se proteja, como está establecido. Está establecido cuáles son las formas, está prohibida utilizar las sierras estas que se utilizan muchas veces en las autopsias a estos pacientes o a estos fallecidos. Por lo tanto, el personal que manipula los cadáveres, que hace la necropsia, tiene que estar capacitado y con la protección adecuada para el manejo del cadáver. Ni la OMS, ni hay nada escrito, o sea, científicamente no tiene justificación el prohibir la celebración del funeral. Primero, la decisión de cremarlo o no cremar el cadáver es una decisión que tiene que ver mucho con aspectos culturales, con aspectos de decisión de la familia. Pero no está prohibido la realización de funerales. Sí, en los funerales, bueno, pues hacerlo lo mismo que está establecido, o sea, evitar las aglomeraciones, la separación de las personas, el lavado continuo de las manos de las personas que estén ahí en el funeral, no tener contacto con el cadáver, es algo que también se plantea que debe de serlo, porque puede haber algún riesgo por superficie contaminada como tal. Ahora, reitero, la elección de enterrar o cremar un cadáver queda muy a decisión de la familia. Finalmente, resumiendo todo lo que he dicho, si no está prohibido, al revés, como dije anteriormente, es importante la realización de necropsia, es importante el estudio de las afectaciones que sobre el cuerpo humano y sus órganos además produce esta enfermedad, en particular en nuestros pacientes. La decisión de autorizarlo o no transita por la familia, la decisión de incinerarlo o enterrarlo transita por la familia, ambas cosas están permitidas, y sí, el personal que trabaja en los servicios de medicina legal, en los servicios de autopsia, de todas las unidades de salud, así como el personal de funeraria que manipula el cadáver en un momento determinado con esta enfermedad, pues tienen que utilizar los medios de protección, que son guantes, la mascarilla, la bata, son los espejuelos y demás, los gafas protectoras, perdón, para su manipulación. Pero reitero, no hay una provisión ni internacional ni nacional en relación con esta situación. Es lo que podemos decir. Doctor, la siguiente pregunta también de Cuba Plus, ya usted la respondía en esta respuesta que nos acaba de dar, también es un interés de algunos periodistas del OPEC. Yo se la leo por si existiese alguna última precisión. Dice, ¿qué protocolo se sigue con los fallecidos a causa del nuevo coronavirus? La situación de los fallecidos con el nuevo coronavirus es esta que acabo de explicar. Yo creo que queda respondida con esto que yo acabo de decir. Y de todas formas, ya ayer me decían algunos, oye, creo que es importante que cojas un descanso, porque se te van algunas cosas
ya nuestra querida doctora Georgina me llamó la atención porque realmente no comenté que hasta las 12 de la noche del día de ayer se incrementó un país más en la presencia del COVID, que fue el Sahara Occidental. Por lo tanto, ya suman 183 países. Se acumulan un total de 2.844.712 casos confirmados. O sea, estamos llegando prácticamente a los 3 millones. En un solo día se confirmaron 99.968 casos. En el caso de los fallecidos, en un solo día fallecieron 5.928 personas, lo cual hace un acumulado de 201.315 fallecidos, para una letalidad de 7,07. La región de las Américas confirma en un solo día 62.006 casos con la enfermedad, lo cual hace un total de 134.686. El 39,08% de los casos confirmados en el mundo. Y acumula 63.649 fallecidos, 2.897 más que el día anterior, para una letalidad, de un 5,62%. Esa es la situación internacional. Sí veíamos esta mañana la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud con la aparición de casos en países del África, casos que a veces es muy difícil el control, incluso por algunos patrones culturales que tienen algunos países que no contribuyen. Yo recuerdo que, sobre todo relacionado con el ébola, la costumbre que tienen algunos de estos países de tocar los cadáveres, de tenerlos varios días en proceso, de acariciarlos, abrazar, que hace difícil la contaminación. Es una preocupación ante la aparición de casos en el continente africano. Es lo que podemos completar de la información internacional. Y si tú no tienes más preguntas... Nos queda una pregunta. Arriba, doctor. discúlpame entonces. La siguiente pregunta es de Juventud Técnica y dice lo siguiente. En este momento de la epidemia, ¿a quiénes o con qué criterios se está aplicando las pruebas para poder ampliar la búsqueda de personas asintomáticas que aún no han sido identificadas y que, por lo tanto, no están bajo sospecha o vigilancia epidemiológica? Bueno, excepto los sintomáticos, en el cual cae el gran número de sospechosos, de personas que tienen infecciones respiratorias agudas que conllevan ingreso, de infecciones respiratorias agudas graves, de personas que fallecen con un cuadro de infección respiratoria, que todo eso serían grupos de sintomáticos. Pues hay un grupo muy importante y grande que es el de los contactos con los casos confirmados. Contactos de los casos confirmados que cuando son contactos de primer orden, que cuando tienen una relación estrecha con los pacientes confirmados, y a veces ni tan estrecha, a veces se extiende un poco más el estudio, pues se les realiza también el PCR en tiempo real. Estoy hablando de personas asintomáticas, que lo único que tienen no es síntoma, sino es el riesgo epidemiológico de haber tenido el contacto con esta persona. Eso durante un tiempo, cuando venían personas del exterior, era un universo el cual se estudiaba, primero con test rápido, después con PCR, pero realmente el grueso mayor está en esta población. Y en las comunidades, en los lugares, en los consejos populares que tenemos eventos, pues también se utiliza la prueba del PCR en personas asintomáticas que han tenido un determinado riesgo, sobre todo porque son áreas en las cuales se ha producido una transmisión de la enfermedad. Estos son fundamentalmente los universos de personas sin síntomas de la enfermedad en la cual se busca el COVID-19 y se les realiza el PCR en tiempo real.
que reitero, es una prueba de un gran valor desde el punto de vista de la confirmación de un caso de COVID-19. Y que en la medida que sigamos haciendo esta y los test rápidos que también se utilizan y que son de utilidad, valga la redundancia, pues podremos detectar más personas que están allá afuera contagiados con la enfermedad y que pueden contagiar a otras personas, que es un objetivo. Entonces, sí, para terminar. Sí. Ahora sí terminamos la ronda de preguntas, doctor. Yo quería, no menos importante, Sí. agradecer a una de las grandes del repentismo en Cuba. Me estoy refiriendo a Teresita Quiala, muy conocida por toda nuestra población, y que hacía unos días nosotros habíamos conocido unas décimas que había dedicado a mi persona, pero yo sé que no es mi persona, es el personal de salud, es ese personal que nuestra población aplaude todos los días a las 9 de la noche. Y que yo las había conocido a través de una información que me dio la viceministra Kenelma del Ministerio de Cultura, pero que anoche, y lamentablemente por estar trabajando no pude verlo, me explicaron que en el programa televisivo de Palmas y Cañas ella las pudo decir, estas décimas ahí, y que de todas formas, que no las vi, anoche ya como a las 10:30 de la noche un compañero de trabajo me la enseñó en un WhatsApp, en una información de este tipo. Reitero, Teresita, agradecerte esto que no es un homenaje a mi persona. Creo que mi persona es el personal de salud y todos los compañeros que se esfuerzan, que trabajan de noche, que corren riesgo, porque indiscutiblemente corren riesgo, y que trabajamos en la salud. Muchas gracias, Teresita. Así terminamos, doctor. Muchas gracias a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y a los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos. Y ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de la COVID-19 en Cuba y en el mundo, a cargo, como ya es habitual, del doctor Francisco Durán. Se confirma en esta jornada 20 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.389 pacientes diagnosticados hasta el momento. Es una buena noticia, ayer fueron 32, hoy 20 casos. Las estadísticas nos hablan que hasta el momento 794 presentan una evolución clínica estable, se reportan 56 fallecidos, lamentablemente en el día de ayer fallecieron 2 personas, 2 evacuados se mantienen y se otorgaron 24 altas médicas para un acumulado total de 525 hasta este momento, reportados 6 críticos y 6 graves. Los 20 nuevos casos confirmados fueron todos cubanos, 19 fueron contactos de casos confirmados y no se precisa la fuente de infección. Haciendo un resumen de la residencia de la enfermedad por provincias y municipios, tiene usted la posibilidad de saber que en Pinar del Río hay 2 casos, se reportaron 2 casos, en La Habana 14, ahí usted tiene el mapa, 4 de La Habana son del municipio San Miguel del Padrón, 3 de 10 de octubre, 2 de Centro Habana, La Lisa, Cotorro, Habana Vieja, Boyeros y Cerro, con un caso cada municipio. Recordar que es La Habana la que sigue siendo la provincia más representativa con la enfermedad en el país. Matanzas reporta 3 casos y Cienfuegos solo un caso. Haciendo un resumen del comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, hoy se reportan 183 naciones con la COVID-19. El total de casos confirmados a nivel mundial, usted tuvo la cifra a partir del parte habitual con el doctor Francisco Durán, 2.844.712. Total de fallecidos a nivel mundial, 201.315 fallecidos para una tasa de letalidad de 7,07%. También llega a nosotros el parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas. En las Américas se reportan 1.134.686 contagiados, que representa el 39,08% del total de casos reportados en el mundo.
La cantidad de fallecidos en la región de las Américas, usted lo tiene aquí en esta gráfica, 63.649 fallecidos para una tasa de letalidad de 5,62%. Los pacientes ingresados en hospitales, 3.546. Entre los temas que destacó hoy el doctor Durán, se refería a la realización de las necropsias a los pacientes que fueron confirmados con la enfermedad, y él decía que transita por la familia la posibilidad o la decisión de incinerarlos o enterrarlos, siempre sin tener contacto con el cadáver y también tomando todas las medidas de protección. Volvió a insistir en el tema de la realización de los test diagnósticos y también sobre el PCR, que es la prueba confirmatoria de la enfermedad, y también habló de la importancia del pesquisaje y de la detección a tiempo de los casos con la COVID-19 en cada provincia del país. Nosotros hemos tratado varios temas durante este resumen que lleva a usted siempre a las 11 de la mañana el doctor Durán. Entre ellos se ha hablado en muchas ocasiones, el doctor ha insistido sobre la realización de una posible vacuna que pueda prevenir la COVID-19. En este sentido, Durán ha destacado que hay naciones, grandes naciones como Rusia, China, Reino Unido e Inglaterra que buscan alguna alternativa, que trabajan hoy insistentemente para buscar una vacuna preventiva contra la COVID-19. A propósito, la periodista Diana Rosa Slaster nos tiene detalles. Hola, un placer saludarle. Científicos de todo el mundo trabajan contrarreloj para encontrar una vacuna preventiva que permita frenar la pandemia de la COVID-19. En estos momentos existen más de 70 candidatos vacunales y países como China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido han iniciado pruebas en seres humanos. Pero ¿significa esto que la vacuna podría utilizarse de manera eficaz y segura con inmediatez? Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido comenzó a probar en seres humanos una vacuna preventiva para la COVID-19. Ese es uno de los titulares que ha dado la vuelta al mundo en estos días. Por el modo en que se han interpretado en ocasiones informaciones como esa, pudiera pensarse que la solución de la pandemia está a punto de llegar. Sin embargo, más allá de nuestras ansias lógicas, debemos tener en cuenta los tiempos de la ciencia. Por lo general, el recorrido de una vacuna nueva, desde que se investiga en el laboratorio hasta su aplicación en poblaciones, es largo. El proceso puede tardar entre 7 y 10 años aproximadamente. Comienza con las etapas exploratoria y preclínica, en las que se define el candidato vacunal y su perfil de seguridad. En esos primeros momentos, los investigadores seleccionan el antígeno, o sea, la sustancia que provocará la formación de anticuerpos para generar una respuesta inmunitaria frente a un agente dañino como el SARS-CoV-2. También tienen lugar pruebas in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio. Luego los científicos pasan a la fase 1, que corresponde a la evaluación de la vacuna en un grupo de entre 20 y 80 personas para determinar inocuidad y dosis. Le sigue la fase 2 con ensayos controlados. Participan cientos de personas, muchas de ellas con riesgo de contraer la enfermedad que se investiga. Si este paso resulta exitoso, comienza la fase 3, en la que se realizan pruebas a miles de participantes para determinar eficacia y seguridad de la vacuna. En caso de obtener resultados favorables, los investigadores presentan un expediente a la autoridad regulatoria para gestionar la posible aprobación de la vacuna. La última etapa es la de monitoreo o farmacovigilancia, una vez que el preparado vacunal está en uso. Por supuesto, continúan las pruebas de seguridad para determinar, entre otros factores, si la protección ante la enfermedad es duradera. Como vemos, se trata en efecto de un camino largo que no siempre conduce a un resultado exitoso. Sin embargo, en el contexto de la pandemia urge acelerar el desarrollo de vacunas, y esto es parte de la más reciente iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una colaboración histórica para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, de test de diagnóstico y de tratamientos contra la COVID-19. Pero, ¿cuánto podemos apresurar estos procesos científicos? Más allá de los titulares alentadores, un análisis del contenido de varias de las informaciones publicadas en fecha reciente muestra que la noticia más esperada puede que aún demore.
Por ejemplo, según explicó Gao Fu, jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el gigante asiático 3 vacunas completaron la primera fase de ensayos clínicos y es posible contar con una de ellas en septiembre, pero aclaró que sería solo para uso de emergencia. Aún estas vacunas se encuentran en la segunda o tercera fase de ensayos clínicos, pero los científicos valoran la posibilidad de emplearlas en grupos especiales de alto riesgo, como el de los trabajadores de la salud. Considero que en el caso de la población sana, la vacuna pudiera estar lista a principios del próximo año, aunque esto dependerá del progreso de los ensayos. Un enfoque similar comparte la profesora Sarah Gilbert, quien lideró la investigación preclínica de la vacuna desarrollada por el equipo de la Universidad de Oxford en Reino Unido. No hay absolutamente ninguna sugerencia de que vamos a comenzar a usar esta vacuna en una población más amplia antes de demostrar que realmente funciona y evita que las personas se infecten con el coronavirus. Por su parte, en declaraciones a la prensa, el ministro de Salud de Alemania también fue moderado al referirse al inicio en ese país de pruebas en humanos de una posible vacuna contra la COVID-19. Pero hay que recordar que a pesar de que se haya comenzado con los ensayos clínicos, pasarán meses hasta que la vacuna supere todas las pruebas y esté disponible a gran escala. En general, algunos especialistas consideran que tal vez en septiembre de 2020 pudiera estar lista una vacuna preventiva para la COVID-19, pero únicamente si algún candidato vacunal pasa todas las fases sin un solo fallo, algo que es difícil de lograr y más aún en tiempo récord. Por eso, expertos de la Organización Mundial de la Salud sugieren un plazo de entre 12 y 18 meses, o sea, para septiembre de 2021, tomando como punto de partida el inicio de las investigaciones. Y en este punto debemos recordar que hasta el momento los científicos trabajan en la búsqueda de una vacuna preventiva destinada a generar inmunidad ante el virus. Esto significa que no se trata de una cura para los pacientes positivos al SARS-CoV-2, sino de una solución para impedir que las personas sanas se contagien. En el caso del tratamiento a los enfermos, se apuesta por investigaciones con medicamentos existentes y por el uso del plasma hiperinmune, entre otras terapias. Cuando al fin se obtenga la vacuna, el reto será crear capacidades a nivel global para producir las cantidades necesarias y establecer vías de acceso equitativo a un recurso que permitirá a la humanidad evitar futuros brotes masivos de la COVID-19. La construcción de verdades científicas es un proceso que requiere contraste de evidencias, ensayos y análisis de resultados para controlar con rigor al nuevo coronavirus. Entonces, mientras se cumplen los tiempos de la ciencia, mantenemos las medidas higiénicas y el aislamiento físico. Seguimos conectados a través de las redes sociales y el correo electrónico. Tenga una provechosa semana. Y del impacto de la ciencia, vamos al impacto noticioso de esta jornada. Trascendía en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica algunos datos. Por ejemplo, la tasa de incidencia de casos positivos de la COVID-19 por provincias y municipios. Usted tiene en pantalla nuestra tabla y es precisamente Isla de la Juventud, el municipio especial Isla de la Juventud, el mayor acumulado. Registra este municipio con 39. ¿Qué quiere decir? Lo ha explicado el doctor Durán durante muchísimas jornadas de trabajo, que es el mayor registro por cada 100.000 habitantes. Isla de la Juventud está en el primer lugar, le sigue la capital, La Habana, en el segundo, con un acumulado de 27,2, Villa Clara con 24,3, Ciego de Ávila con 18,7, Matanzas con 13,6 y Santi Spíritus 12,9. Son impactos noticiosos de esta jornada. Ya decíamos, en una jornada donde se ha ratificado 20 nuevos casos positivos con la enfermedad. Decíamos que es una baja cifra en comparación con otras jornadas y por tercera jornada podemos decir que en este caso el número de altas también supera el número de casos activos en el país. Hoy fueron otorgadas 24 nuevas altas médicas, lo que sigue siendo una buena noticia. Entre estos titulares trascendió ayer que en la Isla de la Juventud, justamente en ese territorio de mayor incidencia de la COVID-19 en el país, se otorgaron nuevas altas médicas. El periodista Noel Otaño tiene los detalles. Ellos son los primeros en vencer la terrible pandemia en la Isla de la Juventud. Luego de permanecer hospitalizados, ahora regresan a sus casas bajo estrictas medidas de vigilancia.
Sus primeras palabras fueron para agradecer a los que velaron por su salud durante todo este tiempo. Agradecido de todos los médicos, las enfermeras, todos los colaboradores que estuvieron aquí a cargo del bien de nosotros, de la cura de nosotros. Siempre acompañada y siempre segura de que iba a estar bien. Y a todas las personas que se cuidan, que se protegen mucho, que esta enfermedad no tiene rostro y a cualquiera le puede tocar. Luego de esta alta clínica, los pacientes serán atendidos por el personal sanitario de la comunidad durante 14 días, en los que se les realizarán nuevamente los exámenes para alcanzar el alta epidemiológica. Tensiones, preocupaciones, incertidumbre, todo ello va quedando atrás para estos 4 pacientes que son un símbolo de la victoria de nuestro sistema de salud. Pero como un buen guión de telenovela, las emociones más fuertes estaban reservadas para el final. En el barrio, los vecinos, asomados a los balcones y dando vivas a la medicina y a Cuba, le dieron la bienvenida a la comunidad como un familiar cercano. Y es que, más que todo, celebraban el triunfo de la vida. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Siempre son buenas noticias la recuperación de los pacientes diagnosticados con la COVID-19 en nuestro país. Trascendió también en esta jornada, el comportamiento a nivel mundial de esta enfermedad, una enfermedad que también azota a 183 naciones. Hoy, entre las noticias, resaltaba que Rusia es de esas naciones que también se ha incorporado a la batalla, con muchísimos casos en el día de ayer reportados. Por tanto, también la atención mundial sobre la prevención y las medidas necesarias que hay que tomar, sobre todo de distanciamiento social con la COVID-19. Nosotros también vamos hacia otro territorio del país, haciendo un resumen de estos temas, sobre todo del impacto que va dejando la enfermedad en nuestras provincias, en algunos territorios. La única menor de 9 meses reportada de grave en Cuba, que usted también ha conocido a través del parte habitual del Ministerio de Salud Pública, evoluciona favorablemente en la sala de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Provincial Docente Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila. Desde allá tenemos el reporte. Liané Pérez Echevarría no tiene conciencia del desvelo que para su recuperación protagoniza aún todo el personal de la salud que hace posible este logro de la medicina cubana. Y cuando estamos en el proceder de la intubación y la ventilación, nos damos cuenta que aunque tenía un rayos X de tórax negativo, ella tenía secreciones respiratorias importantes. Y a partir de ahí es que nosotros tomamos la decisión, el colectivo de la terapia, de hacerle los estudios para la COVID-19. La madre confía plenamente en el empeño de estos profesionales, a quienes dedica letras de canciones en las cuales el amor es la más auténtica medida de su infinita gratitud por la salvación de su niña. No está del todo bien, pero como quien dice, la sacaron del otro lado porque mi niña estaba crítica y yo pensé que no se salvaba, y gracias a Dios y gracias al colectivo de enfermeras y de doctores que hay aquí, mi niña está bien. Puedo decir que le debo mi vida y la de la niña a todos ellos. Mientras Liané se recupera en aislamiento, otros menores reciben con igual denuedo la más esmerada atención desde esta sala de cuidados intensivos, donde retumban también el amor y los aplausos, como en el resto de las terapias pediátricas de los hospitales del país. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la consagración del personal de salud se pone a prueba frente a la COVID-19. Hay reportes de prensa a esta hora. Por ejemplo, Prensa Latina destaca que en las últimas semanas suman 1.450 los especialistas de salud cubanos que viajaron a diversas naciones para mostrar la solidaridad con los pacientes enfermos también en el mundo. De ellas, se afirma aquí que conforman los casi 1.500 médicos y licenciados en enfermería, conforman las 22 brigadas sanitarias enviadas por La Habana a solicitud de estos gobiernos que también hoy batallan contra la enfermedad. La más reciente brigada en viajar llegó la víspera a Sudáfrica, y eso fue uno de nuestros reportes de prensa que usted conoció ayer, en la jornada de ayer, integrada por 217
profesionales de la salud. El doctor Francisco Durán en esta jornada volvió a reiterar el tema de los asintomáticos, que sigue siendo un tema preocupante, sobre todo porque son aquellas personas que transitan por la enfermedad sin manifestaciones clínicas. Él hablaba incluso en algunas jornadas anteriores que existen varios conceptos, el asintomático, el presintomático y el postsintomático. Lo explicaba y decía incluso que nuestra población ya en estos temas se ha hecho bastante experta a partir de la explicación científica de cada jornada. Vamos teniendo otros impactos por provincia. En Las Tunas, en el Hospital Provincial, se priorizan hoy los nacimientos y la atención al recién nacido a pesar de la pandemia. Tanto en el salón de parto del centro asistencial como en el servicio de neonatología se adoptan las medidas para evitar contagios por la COVID-19. En el salón de parto del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la ciudad de Las Tunas, Maylén Pérez, de 42 años, está lista para una cesárea. Muy pronto se escucha el sonido de una nueva vida. La pequeña nació saludable cuando en el mundo se lucha contra la COVID-19. Al llegar al posoperatorio, Maylén inició el periodo de recuperación junto a otras pacientes. Soy hipertensa crónica, pero bueno, a pesar de todos los contratiempos, salió bien toda la cesárea. Estoy contenta por haber tenido mi segunda bebé. Me atendieron muy bien y mi hijo, otro regalo que me ha dado la vida. En el salón de parto del mayor centro asistencial de Las Tunas se cumplen las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Todas las pacientes están con nasobuco, no hay acompañante, están más o menos a 1 metro, son 6 camas nada más. El programa materno-infantil ha continuado su trabajo, ya sea en la atención del niño de riesgo, de la materna de riesgo y de todas las consultas que a nivel hospitalaria y de carácter provincial debemos asumir. Además, en el servicio de neonatología se cumplen las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud Pública. Se habilitaron los cubículos para aislar a los recién nacidos que se reporten en las áreas de salud con síntomas de la COVID-19. En nuestro servicio, todas las condiciones, con todas las medidas, los rescates se hacen en una ambulancia neonatal, también con todas las medidas, a los niños que se rescatan en la comunidad, para proteger al personal médico, paramédico, a la familia y al recién nacido. En Cuba, la atención médica está garantizada a pesar de la pandemia. Solo resulta imprescindible cumplir lo establecido. De esta manera se evita el contagio para que tampoco cese a cada instante el sonido de la vida. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hermoso trabajo que también refiere el esfuerzo de nuestros profesionales desde un centro de atención pediátrica. Siempre es importante la cadena de contagio, cortar esa cadena de contagio, como alertan las autoridades sanitarias en cada jornada durante el parte habitual de la conferencia de prensa. Nosotros siempre trasladamos el mensaje de prevención porque nos parece que es importante que usted también se proteja desde casa, teniendo en cuenta todas las medidas de autoprotección indicadas por el Ministerio de Salud Pública. Cuba transita en este momento por un escenario favorable de la enfermedad según los modelos matemáticos. Se prevé el pico de la enfermedad, se prevé el futuro pico de la enfermedad para finales del mes de mayo. Se ha ido desplazando en la curva de análisis probabilístico que cada semana también es analizada al más alto nivel por las autoridades gubernamentales del país. Nosotros hemos tenido en esta jornada el impacto de algunos temas, lo reiteramos a esta hora, 20 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.389 pacientes diagnosticados. De esta forma estamos cerrando este resumen de lo que ha sido noticia en esta jornada. A usted, como siempre, el llamado a que se proteja, a que se quede en casa y a que cumpla estrictamente con las medidas de autoprotección indicadas. Muy buenos días.